きる暗闇の中君の涙の意味を知った願う場所踏み出したけど誰も傷つけたくなくて海を渡る。Mutismo Shelby, capítulo 13, por Lun 360. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Lun 360, para más historias. La nueva relación entre ambas muchachas era nuevo para ellas. No era que compartieran mucho, tal como gustos musicales o costumbres. Si siquiera coincidían con sus estilos de moda, para nada. Además Ruby era y se consideraba a sí misma una friki, cosa que la sirena no era. Pero a los ojos de Chelsea, no la veía de esa manera. Era una cerebrito. Se podía ver a kilómetros pero aún hacia la veía de forma afectuosa y amorosa, que Ruby desviaba ya que no podía evitar cambiar de color, tal y como un pulpo lo haría. El comportamiento extraño que ambas compartían llegaba a ojos de los demás alrededor de la escuela, creando rumores y distintas teorías de por qué la sirena miraba tan cariñosamente a la Ned. Chelsea no parecía estar enterada realmente, no estaba pendiente de los murmullos que giraban entre los alumnos. Tenía ojos para Ruby, y este día en especial quería finalmente hacer oficial su ficticio noviazgo, hacerlo público para todos, y tal vez compensar un poco más sus faltas con la menor. Tenía mucho de qué disculparse con ella, mucho en realidad. Estaba en la cafetería bebiendo de un latte junto a varias de sus amigas que charlando animadamente de cosas triviales. Todo fue bien hasta que llegó un tema serio a la mesa. ¿Es cierto, Chell? ¿De verdad estás dispuesta a manchar tu reputación por una cualquiera como Hillman? El nombrarla así la hizo perder el control de una de sus manos, golpeó con el vaso la mesa sorpresivamente, exaltando a todas las chicas por igual. Ella no es una cualquiera, cuida tu lengua si no quieres que te la arranque. Oye, no tienes que ser tan agresiva, soy tu amiga, todas aquí lo somos, y pensamos lo mismo, ¿no chicas? Claro. Clamaron al unísono. ¿Qué les pasa? ¿No saben que ella es muda? Deberían. Deberías alejarte de ella, no es bueno para ti, solo mírate, esa chica te ha cambiado, y no en el buen sentido. ¿A qué te refieres? La Chelsea que conozco nunca se dejaría, ya, sabes. Escuchar aquello no la hizo muy feliz, todo lo contrario. Lanzó el latte vacío a un bote de basura cercano desde su asiento y luego se levantó de la mesa. No tienes ni la más remota idea de saben lo que es ser querida por alguien, que manipular a que lo haga. Así como lo hiciste con ella. Chelsea detuvo sus pasos, y su piel se volvió un poco más pálido de pronto. Es muy diferente. ¿Diferente en qué? Debes aceptarlo, esa chica solo te quiere porque la manipulas para que lo haga, no confundas las cosas. Eso, no. No es cierto. La manipulas y gracias a eso ella también lo hace contigo, amiga. Abre los ojos. Lo siguiente que hizo Chelsea fue correr rumbo al curso, debía sacarse esa duda que le habían puesto en la cabeza. Si era cierto, el amor que sentía por Ruby era falso después de todo. Solo una simple atracción por influencia de una manipulación. Sus dientes crujieron de lo tensa que estaba. Corrió y no le importó hacer a un lado a sus otros compañeros a empujones. Estaba alterada. Mucho. Luego de un largo tramo recorrido, la sirena pelirroja se detuvo en el marco de la puerta viendo fijamente a una persona. Un chico de tez morena estaba con Ruby jugando a lo que parecía ser el juego de lápices. Sus temblorosas manos se volvieron puños y su ceño se frunció. Solo contrólate, no caigas tan bajo. Su subconsciente le hablaba al oído siseando cada palabra. Eres muy buena en esto, Ruby. La chica Kraken le hizo señas para agradecer, pero sabía que no iba a entender, por lo que se volteó hacia su pupitre y empezó a escribir en su pequeño cuaderno. Oh. Hola Chelsea, ¿qué haces aquí? Nada en particular, solo pasaba por aquí a saludar. El tono que usó la pelirroja era muy conocido por Ruby. Estaba siendo sarcástica. Con rapidez de sobra y con el escrito listo, se volteó hacia las dos presencias y tocó el hombro del chico de afro, llamando su atención. ¿Puedes dejarnos solas un momento? Es que no le gusta que los demás estén tan cerca de mí. El mensaje fue recibido de buena manera por Connor, por lo que no tuvo problema en levantarse y salir del curso no sin antes despedirse. Te veo después. Cuando estuvieron completamente solas, la más alta tomó asiento a un lado de ella, y luego sin previo aviso la abrazó tan fuerte que Ruby casi se queda sin aliento. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Sofocada, la peliazul palmeó la espalda de su contraria para que la soltara. Chelsea la liberó y repartió repetidos besos por su rostro. No soy una maldita manipuladora.
Sé que también sientes lo mismo por mí, escríbelo Ruby. La inesperada grito de Chelsea dejó abrumada a la más baja, por lo que rápidamente escribió en el cuaderno. ¿De qué hablas? ¿Sientes que te manipule en algún momento? Yo lo diría acoso más que una manipulación. ¿A qué viene esto? Nada, solo me asuste, es todo. Chelsea se tomó el tiempo de juguetear con el cabello azul de Ruby, buscando una forma de calmarse consigo misma. Eres todo un caso, Chelsea. Solo quería estar segura, por un momento pensé que cuando lo hicimos de alguna manera te manipulé y te estaba controlando. Ruby enrojeció de mejillas a orejas, claro que estaba molesta por lo sucedido, un poco. Físicamente la hizo hacer cosas en contra de su voluntad, pero también era su culpa, ambas se dejaron llevar. Pero ahora, lo que podría ser un acto embarazoso y fuera de lugar, lo sentía mucho menos repulsivo, quizás algo placentero. ¿Soy yo o la sirena narcisista que conozco le han revuelto las ideas? Chelsea se echó a reír por lo leído, era tan extraño saber que la peliazul podía leerla tan fácil. Pero no podía quejarse, su risa cortó abruptamente y la miró fijamente con intensidad, logrando que la Kraken se pusiera incómoda por un momento. ¿Cómo me llamaste? Ruby tragó saliva y levantó el pequeño cuaderno con su respuesta. Te llamé Chelsea, ¿está mal? La mayor soltó una pequeña risilla, juntando su nariz con la menor. Y tú eres mi linda y pequeña bebé Guppy. No te lo pregunté antes, pero, ¿qué pasó con la abuela? ¿A dónde fue mamá? Ruby había vuelto a casa después de haber pasado todo un día ajetreada por sus deberes que había olvidado que su abuela había desaparecido ya hace tiempo. Ella se fue a casa cuando había vuelto de trabajar, no te lo dije porque creí que ya lo sabías. ¿Por casualidad no fue la vez que fuiste por mí a la enfermería? Ruby articuló rápidamente entre señas, estaba ansiosa porque le respondiera con la verdad. Sí, solo dijo que volvería para Navidad, aunque no creo que lo haga, sabes cómo es con las festividades. Luego de eso ambas llevaron los platos de la cena hacia el centro de la mesa. La próxima vez trataré de volver más seguido, no quiero que te quedes sola en casa, ya te di demasiada libertad, y eso causó que trajeras a una sirena como novia. Sé cuidarme sola, reprochó. Tendré que conseguirte una niñera. Tengo 16 años. No necesito niñera. La Kraken mayor sonrió divertida, ya tenía a alguien pensado para la labor. Creo que Chelsea es perfecta para mantenerte vigilada. ¡No! Mutismo Shelby, capítulo 14, por Lun 360. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Lun 360, para más historias. Normalmente diría que no, pero pasar una noche con ella era tentador hasta los huesos. Chelsea ha aceptado sin dudar ser de niñera a petición de la señora Agatha. Ruby se había negado en un principio, pero no le quedó más que aceptar, su madre sí que la castigaría si se negaba. Eran las 7 de la mañana y una muy perezosa Ruby giraba de un extremo a otro sobre la cama tratando de dormirse. La razón obvia era que no quería ir a gimnasia. No tenía las ganas de levantarse a esa hora. Pero por azares de la vida terminó, despertando a las 7 con unos minutos de diferencia. Hacía frío afuera y ese era un incentivo más para no abandonar la cama. Buscó la mejor posición que pudo y luego pensó en algo lindo para volverse a dormir. Ruby, levántate que llegaremos tarde. Me olvidé que estaba aquí. Ruby abrió los ojos, y miró hacia la puerta entreabierta. No iba a tardar mucho para que la pelirroja volviera a subir, por lo que tuvo que pensar en una idea y rápido. Me enredaré a la cama. Era una genial idea, no lo pensó dos veces para liberar unos cuantos tentáculos desde su espalda y rodeó el colchón, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello. ¿Por qué hiciera? Ruby. Chelsea llegó a la habitación y lo que vio la hizo poner cara de muy pocos amigos. ¿Piensas quedarte todo el día en esa cama? ¿No estás enferma? Rápido, levántate. Un poco más y sería su segunda madre. ¿Qué sucede? Ruby, la voz de Chelsea se volvió levemente grave ante la demanda, y la Kraken sintió a su cuerpo estremecer por una razón aparente, terminó por obedecer como cachorro regañado. Soltó el colchón y se sentó a orilla de la cama, mirando disimuladamente el abdomen expuesto de la sirena. La blusa dejaba mucho que desear. Chelsea no tardó en notar a dónde miraba y sonrió seductoramente. ¿Se te antoja algo? Ruby se avergonzó notablemente y se tapó la cara con las manos, evadiendo la mirada de la pelirroja. Mutismo Shelby, capítulo 15, por Lun 360. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Lun 360, para más historias. Durante el agotador calentamiento, Ruby se la pasó sentada en la banca, observando indiscretamente el esbelto cuerpo de la sirena. Se veía hermosa como siempre lo fue. No podía despegar su mirada. Se veía tan audaz y sexy liderando a las demás chicas en el campo.
que hasta eso la hacía sentirse rara, o una pervertida. Pero porque algo así podía sentirse tan bien. Su forma de actuar y ver a la pelirroja había cambiado por completo. Esa chica ya no era más su bully, era nada más y nada menos que su novia. ¿Novia? Aún no estaba segura de que fuera cierto, ya que por parte de Chelsea no hubo ningún indicio de que lo fueran. O sea, Chelsea nunca confirmó nada, pero decirse mutuamente que se querían era suficiente. Pasaron los minutos y todo el grupo de chicas, luego de terminar fueron directo al remodelado baño de mujeres. Todas menos una, y se estaba acercando a su asiento. ¿Te divertiste estando allí sentada? ... Una simple negativa de cabeza fue suficiente para responder. Me estabas viendo todo este rato, ¿verdad? Sé que soy hermosa, pero trata de disimular. La profesora podría sospechar. ¿Sospechar de qué? En ese momento Ruby se sintió un poco ofendida. ¿Qué? Mis amigas sí saben de lo nuestro, pero las demás personas no, aún. Despreocupada, la mayor se acercó lentamente y luego se puso en cuclillas frente a ella, tomó uno de sus mechones azules entre sus dedos, y acercó su rostro peligrosamente al de la Kraken, le dio un pico en sus labios. Ruby se ruborizó, y apretó los labios, viendo los ojos mar de Chelsea. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Mutismo Shelby, capítulo 16, por Lun 360. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Lun 360, para más historias. La vuelta a casa fue agradable y silenciosa para Ruby, ya que no hubo conversación alguna del que Chelsea quisiera hablar. Caminaban por la acera, una a centímetros de la otra sin llegar a tocarse, y esto era un poco desesperante para la Kraken, ya que no la tomó de la mano como acostumbraban. Quería sentir la cálida sensación de la mano contraria sujetar la suya, pero no quería hacerla ver que estaba desesperada, ya que estaba sumamente loca por ello en realidad. Acercó un poco su brazo e intentó alcanzar la mano contraria. Estuvo tiritando cuestionándose si hacerlo o no, ya que no era ella la que daba el paso. Chelsea siempre llevaba la delantera. Trago duro cuando se detuvieron en una senda peatonal. El semáforo estaba en verde, los vehículos cruzarán frente a ellas, y las nubes en el cielo se estaban tornando grises, ocultando poco a poco el cielo azul, amenazando por caer una predecible e inevitable lluvia. Ruby. El llamado la sacó de sus pensamientos, y la hicieron voltear a su compañera. Por la diferencia de altura, Ruby tuvo que levantar la mirada. Chelsea no la estaba viendo directamente. Sé que debes estar pensando que, lo que te hice fue egoísta, soy la primera en darse cuenta, y es por esa misma razón que debo confesarte algo. La pelirroja se dio la vuelta para encarar a la menor, luego admiró por unos segundos sus afuladas mejillas, sus labios, y los escasos mechones que caían hacia su frente haciéndola ver más que deseable. Sonará loco que te lo diga ahora, y sé que es muy temprano. Tomó las manos de la contraria con los suyos. Pero es que quería decírtelo desde hace mucho, nunca te lo dije pero siempre me cautivaste y yo, Kissy, rayos. ¿Por qué es esto tan complicado? Las mejillas de Ruby se acaloraron a tal punto que intentó disimular su vergüenza. Las gotas de lluvia empezaban a caer una tras otra. Ruby no despegó en ningún momento su mirada de esos iris celestes que la hipnotizaban. Aún así no entendía a qué quería llevarla popular. Quiero que nuestra relación se mantenga en secreto desde ahora, no me siento lista. Su corazón quiso salirse de su pecho, ¿era cierto lo que estaba escuchando? Después de... No estoy jugando al decir esto, Ruby, en verdad te quiero mucho, y no me importa que seamos de especies diferentes, quiero hacer que funcione, pero aún no estamos listas para formalizar un noviazgo estable. Ruby soltó sus manos bruscamente y luego se apuntó a sí misma y luego a ella repetidas veces con el ceño fruncido. Aún no lo somos. Ruby negó fugazmente a la respuesta, en ese momento no sabía cómo responderle adecuadamente. Ella no sabía lenguaje de señas. Dijiste que querías formalizarlo antes. Había articulado. No sabía por qué estaba molesta con ella, tal vez quería que le pidiera ser su novia, pero parece que no fue el caso. Si la amaba tanto quería que lo dijera. Necesitaba saber si esto se establecería de una vez o no. ¿Por qué te pones así? ¿Que acaso dije algo malo? La acalorada situación llegó a tal extremo que Chelsea terminó perdiendo el control, aflojando la mano y sin avisar abofeteó el rostro de la otra. Dejó una marca en una de sus mejillas, la pequeña Kraken se sobó la zona agredida con sus manos. No contuvo su llanto, y dejó que su rostro se embarrara en lágrimas mezcladas por las gotas de lluvia que las empapaban a ambas. Chelsea entró en pánico y no supo qué hacer más que atraerla hacia sus brazos. Luego de ver lo que había provocado, la alzó del suelo para luego repartir sutiles besos sobre su frente. Acarició la mejilla que había golpeado con su índice, dejó un beso en la misma zona. Lo siento, perdóname.
La sintió aferrarse a su cuello con fuerza, el semáforo en rojo dio la señal de cruce. No podía creer lo que había pasado, tan mal lo había tomado. Solo necesitaba tiempo para pensar. Mutismo Shelby, capítulo 17, por LUN 360. PD. Por favor suscríbete, y sigue a LUN 360, para más historias. La situación anterior no había pasado a mayores, pero sí provocó que se hayan distanciado un poco de la otra, en particular la más vanidosa de ambas. Chelsea solo la había llevado hasta su casa y sin siquiera despedirse se fue por donde vino, camino a paso lento, mortificada y en cierto modo enfadada. Maldijo en voz baja mientras avanzaba por la vereda, pensando una y otra vez en cómo hablarle de nuevo a la chica muda. Suspiró derrotada al no tener nada. Lo mejor para ambas era que se distanciaran y se dieran espacio. Esa era la mejor solución para calmar las aguas, y darse tiempo. Ruby llegó al colegio con su mochila en el hombro, dispuesta a tener un día de clases normal. Respiró profundamente hinchando sus pulmones y dejó que sus problemas abandonaran su cuerpo, al menos por ahora. Ya que no estaba de buen humor para cualquier insulto o maltrato más, ya que había llorado en casa como nunca lo había hecho. No escucharía a nadie, y eso incluía a la sirena. Cruzó sin más la reja y se encaminó hacia la entrada, sintiendo de antemano como las furtivas miradas de los demás eran lanzadas hacia su ser. Lo más normal. Siguió su camino hasta que notó a la vista como rodeaban a alguien cerca a una ventana del establecimiento. No tuvo que pensarlo mucho para saber quién era la causa. Tragó duro y siguió su camino ignorando completamente a sus demás compañeros. Mientras tanto, Chelsea se dejaba halagar por sus muchos enamorados, aunque no estaba tan distraída por ello, ya que pudo por un momento visualizar en la distancia a la pequeña Kraken de piel azul cruzar la entrada. Creí que no vendría. Sonrió la Dina y dejó que sus pensamientos se esfumaran, para nuevamente prestarle más atención a los chicos y chicas que la rodeaban con regalos. Este era su día, y no quería pensar mucho en sus problemas. La campana sonó y todos empezaron a correr despavoridos hacia el interior, cada uno metidos en sus problemas, dejando a Chelsea con sus palabras en la boca. Dio un profundo suspiro de derrota, saltó hacia el césped dejando la ventana y no perdió tiempo para empezar con sus aburridas clases. Se desplazó por el colegio como si fuera su hogar, saludando acaloradamente a los desconocidos que se le cruzaban por el camino. Había olvidado por completo lo que se sentía ser elogiada sin tener que dar nada a cambio. Y eso la hizo sentir bien. Era parte de su ser y se alegraba tener esa parte consigo. Muy diferente a como lo hizo con Ruby. En tan solo pensar en ella la puso mal, quería sentirla y besarla pero sabía que no se podría ya que ella misma era la causa de que la Kraken estuviera molesta. Hablando su rostro y dejó de sonreír para caminar con la mirada al frente. De igual modo encontraría la forma de solucionar su problema actual, solo debía pensar en algo y aclarar de una vez su estúpido cerebro y qué era lo que quería realmente. La clase de historia pasó muy lenta para Ruby Hillman, no se sentía para nada capaz de completar tan solo un cuestionario, y eso la tenía frustrada. Ya que no podía pensar en nada más que en Chelsea, no podía sacarse de la cabeza a aquella engreída chica, era como si la necesitara a su lado para poder, por lo menos terminar la tarea. Quería tenerla cerca y mucho, en un acto de frustración se llevó las manos a la cabeza y empezó a estirar de su cabello tratando de aliviar su pesar. La hoja de su cuaderno empezó a empaparse gracias a sus lágrimas. Parecía ser ridículo pero, necesitaba que Chelsea la mimara como solía hacerlo. La clase entera se percató del llanto silencioso de la chica muda, incluida la profesora que notó esto preocupantemente. ¿Le sucede algo, señorita Hillman? Ruby ahogó un sollozo en su garganta y levantó la mirada hacia el frente, dejó escapar sin querer un jipido de frustración mezclado con temor. El bullicio empezó entre murmullos sobre qué era lo que le sucedía, y claro que el volumen fue elevándose hasta que la docente tuvo que poner un alto a la situación. Hagan silencio. La orden llegó a oídos de la pelirroja, que estaba tan sumida en sus deberes que no le había prestado tanta atención a lo que pasaba a su alrededor. Levantó la mirada de sus hojas de estudio y miró hacia donde los demás tenían su atención. Al pupitre de Ruby. Que alguien vaya por el director ahora. Ordenó histérica viendo con preocupación a su alumna de cabello azul. ¿Qué rayos le pasa? La joven Van der Zee no se quedó de brazos cruzados, por lo que se levantó de su asiento y se dirigió hacia la peli azul con apuro, temiendo al ver cómo se jalaba del cabello, ya que parecía estaba sufriendo con lo que hacía. La clase estalló al ver cómo su idólatra favorita consolaba a la que con anterioridad fue su víctima número 1. La agitada respiración de Ruby era notorio al aferrarse del cuello de la contraria,
Quería tenerla así y no volver a separarse, era un calmante natural que terminó por aliviar su dolor. Chelsea de alguna forma misteriosa la había drogado con sus caricias, besos y encantos. Ambas estaban sentadas en el césped bajo el gran árbol de pino, en un tranquilo silencio que era sutilmente roto por la brisa del viento que movía un poco sus cabellos. Debía de admitir que volver a estar con la chica Kraken de esa forma era sumamente agradable. Y eso que solo habían pasado unas horas desde que habían discutido. Pero Chelsea ya no le importaba más ese tema, solo quería estar para ella y nada más que ella. Los segundos pasaban y sus respiraciones eran sincronizadas, dejando en cada exhalación sus nervios y problemas, o hasta que Chelsea sintió como una leve mordida en su cuello la sacó de su tranquilidad y la hizo temblar en su lugar, sus mejillas se calentaron y su calmada respiración se alteró. No hagas eso de la nada. Chelsea la apartó jadeando. No es el mejor lugar ni el momento. Ruby frunció los labios y se apartó de ella lo suficiente para sentarse a un lado sobre el césped, bajó la mirada hacia el suelo, y empezó a jugar con la vegetación entre sus dedos con inocencia. Eres increíblemente complicada, ¿sabías? Al igual que yo, extendió su mano y agarró con delicadeza su barbilla y la obligó a mirarla. Si había momentos en que le fascinaba verla tan sumisa, era este uno de los momentos. Ruby no mostró ningún tipo de resistencia, dejó caer sus párpados al sentir el delicado y suave toque en su mejilla donde aún permanecía la marca que había dejado el golpe, uno que no se lo merecía. Chelsea acercó sus labios y adornó su adorable y lindo rostro con sus besos, delineando cada parte, acariciando su nariz contra la suya, sintiendo como la otra se quejaba por las cosquillas que le producía. Ruby, quiero que seas mi, lo iba a decir, su corazón lo decía a gritos, pero la mencionada no la dejó terminar ya que la besó directamente en los labios, silenciándola, afirmando a lo que fuera que hubiera dicho como un sí rotundo. El sonido de la campanada a lo lejos alertó el final del receso, interrumpiendo el mágico y único momento de ambas. Mutismo Shelby, capítulo 18, por Lun 360. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Lun 360, para más historias. Las siguientes horas de clases se la pasaron relativamente bien. Ruby no volvió a comportarse de forma indecente y estirarse de los cabellos como una loca. Chelsea le había advertido si lo volvía a hacer. Por si fuera poco, Chelsea pidió, o más bien, exigió de forma amenazante, un asiento junto a la peliazul. Y literalmente no tuvo ningún decoro al quitarle el lugar a uno de sus compañeros. Acercó un poco el pupitre al de Ruby y luego volvió a sus deberes ante la atónita mirada de la Kraken. Termina tu tarea, Ruby. No hace falta decir que también utilizó su canto de sirena, y Ruby obedeció sintiendo de antemano como su cuerpo hormigueó como sucedió la vez pasada. Una fina llovizna las azotó de sorpresa cuando iban de camino a casa. No habían llevado ninguna prenda abrigada a excepción de Ruby, el clima había cambiado nuevamente, y eso que estuvo nublado todo el día. Aquí hace mucho más frío que en el mar, maldición, olvidé traer algo más abrigado. Se quejó en voz alta. Ruby la escuchó y fue inevitable no sonreír, ya había leído algo así en una página y era un acercamiento, una idea. Se acercó un poco más a la pelirroja y la abrazó compartiendo un poco de su calor corporal. Sintió los colores subir por sus mejillas al ver cómo se aferraba a su cintura mientras avanzaban. Chelsea sonrió complacida y le devolvió el gesto cruzando su brazo derecho por sus hombros. Gracias, tonta. Mutismo Shelby, capítulo 19, por Lun 360. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Lun 360, para más historias. El verse al espejo luego de su reconfortante y placentera ducha, su reflejo le mostró lo pálido que su piel estaba, mucho más de lo habitual. Chelsea parpadeó perpleja al acercarse más al cristal, y vio unas espantosas bolsas negras bajo sus ojos. ¿Qué es esto? Pasó sus delicados dedos sobre la piel oscura en un claro intento de borrarlas. Chilló aterrada al ver que estas no habían desaparecido. Era un tremendo espanto. Nunca había tenido esa clase de cosas. Era inaudito que ella, la reina de la popularidad, estuviera embarrada tan horrendas ojeras en su rostro tallado por los ángeles. Según ella, no podía presentarse así, ni mucho menos dejar que su reciente novia notara que no había dormido en toda la noche. Mirando películas románticas, cabe recalcar. Angustiada, se envolvió entre las toallas, y salió huyendo al refugio de su cuarto. Revisó en cada cajón alrededor del cuarto con suma desesperación en sus ojos azules, hasta que encontró el bendito maquillaje. La peor decisión
decisión que tenía en mente era usarlo. Pero no tenía otra alternativa. No iba a faltar a clases ni aunque lloviera o cayera granizo. Con suma delicadeza se colocó el maquillaje sobre sus ojeras, hasta ya no hacerlas visible frente a un pequeño espejo de mano. Cepilló su sedoso cabello con suma dedicación en cada toque. Y luego se vistió como lo habitual, ropa de diseñador, perfume difícil de ignorar, y unos Vans nuevos que sacó de debajo del closet. No era por presumir, pero nunca le faltaba nada, ni siquiera la factura del agua debía de pagar ella, tenía a sus sirvientes que hacían sus deberes. Es tu primer día de noviazgo, no lo arruines, se autoconvenció.刻む針も入り浸った散らかる部屋も変わらないね思い出しては二人年を重ねてたまた止まった落とす針をよく流した聞き飽きるほど変わらないね変わらないでいられたのは君だけかして触れた先をためらうように足踏みしてずれた針をよそに揃い始めてた息がとってもいいような夜だけどどよめききらめきと君もとってもいいような夜だけど二人刻もう透き通った白い肌もその笑った無邪気な顔も変わらないね変わらないでいられるのは今だけか見つめるほどに溢れるメモリー上つく心にコーヒーを乱れた部屋にかすれたメロディー混ざり合ってよもう一度とってもいいような夜だけどときめき色めきと君もとってもいいような夜だけど二人刻もう夜は長いおぼつかない今にも止まりそうなミュージック君といたい溺れてたい明日が来なくたってもういいのとてもいいような夜だけどどよめききらめきと君もとてもいいような夜だけど愛してとてもいいから僕だけをふらつきよどめきながらもとってもいいような夜だけど二人刻もう